Y para entender el alcance de la decisión de la Suprema Corte de revisar la reforma del Poder Judicial y el riesgo que se ha mencionado de una crisis constitucional en el país, esta noche nos acompaña el abogado constitucionalista Óscar Guízar. Abogado, buenas noches, bienvenido a Punto de Referencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Al contrario, bienvenido. Bienvenido. Abogado. Hola, Azul, ¿qué tal? Se habla de crisis constitucional, se menciona mucho esta frase, pero para que la audiencia que nos ve en todo el país y fuera del país también entienda qué es una crisis constitucional, cómo sería, qué alcances tendría en caso de que los ministros mantengan su decisión de cancelar o decir que no es constitucional esta reforma judicial. Pues una crisis constitucional se va a ver muy... va a quedar muy evidente en el momento en que haya una confrontación de poderes, ¿sí? De poderes constituidos, donde uno no quiere aceptar las decisiones del otro y buscan imponer cada uno las directrices de lo que ellos pretenden manejar o establecer como lo correcto, ¿sí? Aquí la crisis es, o la decisión de llevar al país a una crisis constitucional es muy evidente por el Poder Judicial y particularmente por la Corte. Creo que la decisión y todas sus actuaciones desde el momento en que se dieron a conocer los resultados de las elecciones del 2 de junio, pues fueron dando pasos para ese sentido. Con una resistencia a los cambios que evidentemente modifican cosas importantes de la integración del Poder Judicial, pero que es parte fundamental de un Estado constitucional el también poder ejercer esos cambios por las vías democráticas, como se hizo en este caso, ¿no? Pero ¿se podría llegar a eso, abogado? Porque, a ver, escuchamos que hay artículos de la Constitución que impiden que esto sucediera, que fuera la Suprema Corte de Justicia la que de alguna manera sustituyera la facultad del Congreso como constituyente, o sea, que estaría legislando. No hay antecedentes de una cosa como esta. De hecho, hay antecedentes en sentido contrario frente a situaciones similares. Entonces, ¿bajo qué escenarios sí podrían llevar a término una decisión así? Aquí es una situación que va a ir en contra de los propios precedentes que la Corte ha establecido, que además tiene muchas contradicciones a lo largo de la historia. En primer lugar, sí hay que entender que la Corte es un tribunal constitucional y como tribunal constitucional tiene como función primordial mantener el orden constitucional y defender los derechos fundamentales. Sin embargo, esos mecanismos de defensa del orden constitucional y los de derechos fundamentales pues están marcados por la propia Constitución y las leyes que rigen sus actuaciones. Claro. En concreto, pues las posibilidades para que pudieran ejercer ese tipo de mecanismos pues es a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, el propio juicio de amparo, pero la ley regula esos procedimientos. Lo que está haciendo la Corte con la decisión que tomó el día de ayer es crear un mecanismo, ¿sí?, que no existe para esos fines, ¿sí?, que es el establecido en el artículo 11, fracción 17. Sí, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque ese precepto lo que buscaba era regular las controversias que pudieran suscitar al interior del propio Poder Judicial con motivo de la interpretación de diversos preceptos de la Constitución que rigen la actuación del Poder Judicial. Es más, incluso en una de en la participación y en el punto de vista que dio el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, reconoce que ese procedimiento no es el adecuado, reconoce que hay muchas dudas para que eso pueda generarse o entenderse como un mecanismo de control constitucional. Es absurdo que se establezca en una ley secundaria un mecanismo de control constitucional cuando los controles están en la propia Constitución, ¿no? Claro. Y además, en todo caso, sería un mecanismo de control de constitucionalidad para determinar cuáles son las normas que podrían contravenir ese parámetro de control que es el de la constitucionalidad, es decir, el que está establecido en la propia Constitución con las modificaciones que democráticamente y bajo el procedimiento legislativo que ya se dio, implicó la reforma constitucional. Entonces, esta decisión de abrir esta vía
es, creo que, una respuesta a una impotencia que existe en el propio Poder Judicial a sabiendas de que la acción de inconstitucionalidad, que podría ser la vía adecuada para impugnarlo, no se va a poder hacer valer porque no se tiene el 33% de alguna de las cámaras, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados, para poder presentar esa acción de inconstitucionalidad para que conozcan del procedimiento. Ya después tendrán que superar si esa acción de inconstitucionalidad solo podría versar sobre la cuestión del procedimiento de reforma constitucional o también sobre sus contenidos, porque la Corte ha sido muy contradictoria en eso. Nunca ha afirmado que se pudiera controlar el contenido de una reforma constitucional. En todo caso, lo más que ha hecho es determinar que se puede controlar judicialmente el procedimiento de reforma. Pero tienen, siento yo, muchos obstáculos que sobrepasar, y precisamente eso evidencia su impotencia por parte de todo el Poder Judicial en su conjunto para echar abajo esta reforma. Porque saben perfectamente que en los juicios de amparo existe un impedimento legal para que pueda conocer de ellos todos los jueces, y aún así, ante ese impedimento legal que hubiera implicado que desecharan desde un principio la presentación de esas demandas, o las demandas presentadas más bien, aún así determinaron darles entrada y conceder una serie de suspensiones que además tienen efectos generales que ni siquiera la sentencia de amparo tendría, porque si declaran inconstitucional una norma general inconstitucional en una sentencia de amparo, se establece simplemente los efectos de su inaplicación al caso concreto, y hasta que no venga la declaración general de inconstitucionalidad se le da efectos generales. Entonces, si no tiene efectos generales la sentencia de amparo, ¿por qué le pretendes dar efectos generales a una suspensión que es una medida cautelar en un procedimiento jurisdiccional? Realmente la ruta todavía tendría muchos obstáculos. ¿Se trata entonces de qué, abogado? Se ha planteado la idea de que es una provocación, porque pensando en un escenario extremo, que cada grupo se fuera por su propia línea y decidiera este grupo de 8 ministros con las facultades que se les da de interpretar la Constitución a su manera como fuera, que decidan que la reforma judicial no debe aplicarse. ¿Cómo obligarían a que no se aplique? ¿Van a ordenar que se detenga a los senadores? ¿Va a estar la ministra Norma Piña encabezando una partida judicial? Le ordena a la Guardia Nacional, ve y ejecuta una acción, pero la Guardia Nacional obedece al Ejecutivo que no reconoce. Eso es parte de lo que implicaría la crisis constitucional. El no acatamiento por parte de los órganos, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, a una determinación del Poder Judicial, así como el Poder Judicial no está acatando el respeto a una reforma constitucional. Aquí la cuestión es que el Poder Judicial, para poder ejecutar sus resoluciones, requiere del apoyo de otras autoridades, claro, ¿no? Y entonces, si esas autoridades no le brindan ese apoyo para ejecutarlo, pues difícilmente va a hacer cumplir sus resoluciones. Pero aquí vamos un poquito más al fondo, porque creo que lo que también debe de quedar en claro es la legitimidad de esa determinación. Gran parte de las decisiones de los órganos jurisdiccionales tienen su fuerza vinculante, evidentemente, en lo que marca la ley, pero también en la fortaleza de los argumentos que recaen en sus decisiones y en la justificación de lo que están haciendo valer en ellas. Aquí el problema es que sus decisiones son muy endebles, ellos mismos tienen dudas. Tan es así que la consulta que se formuló y que resolvieron el día de ayer, la formula la ministra presidenta para ver si era posible establecer, mediante esa controversia establecida en el artículo 11, fracción 17, la posibilidad de ejercer un control de constitucionalidad sobre la reforma constitucional. Como no tienen certeza, ¿sí? Porque no es un mecanismo que está creado para eso, están haciendo una interpretación totalmente extensiva y con excesos que viola, por ejemplo, un principio rector de cualquier juzgador constitucional, que es la prudencia en el respeto del orden constitucional, la prudencia en el respeto de los procedimientos que la propia Constitución y las leyes establecen para que ellos puedan tomar sus decisiones con
con fortaleza en los procedimientos realmente establecidos para ello. No, es que esa prudencia la dejaron hace un ratito, pero entonces, a ver, en resumen, no hay solvencia jurídica, no hay solvencia práctica, por lo que también comentas, entonces es una protesta testimonial. No lo veo como una protesta testimonial porque están ejerciendo los poderes que ellos consideran que tienen. Y eso es parte de la confrontación directa y creo que es ya el mapa de ruta que tienen trazado desde el momento en que admitieron las demandas de amparo, a pesar de que serían improcedentes contra una reforma constitucional, desde el momento en que saben que no va a haber una acción de inconstitucionalidad, pero abren una vía para poderse pronunciar sobre el fondo de la reforma constitucional, no solo, porque además, a pesar de que ministros el día de ayer dijeron que no estaban pronunciándose sobre el fondo de la controversia, sino solamente sobre si se admitía o no esa consulta, en realidad dejaron entrever sus contenidos, como el caso del ministro Luis María Aguilar, donde dice, aquí tenemos que establecer un parámetro de control no solo de la constitucionalidad de esa reforma, sino del respeto a los tratados internacionales. Entonces ya está adelantando en cierta medida que va a seguir. Los pasos que vienen. Y evidentemente, si la consulta fue, oye, podemos abrir este procedimiento para controlar la constitucionalidad de esa reforma constitucional, pues evidentemente no pueden salir después con que, fíjate que sí es procedente, pero no nos vamos a pronunciar. No, esa es la ruta que ellos ya marcaron y es una ruta de colisión. Pues sí, exactamente, esa es la conclusión, una ruta de colisión, abogado. Óscar Guízar, muchas gracias por ese análisis, estos minutos en Punto de Referencia. Al contrario, gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Y lo volveremos a invitar porque esto, por lo que vemos, va a seguir. Para largo. Así es. Muchas gracias.